Desde los orígenes, el ser humano ha buscado llegar al cielo con su palabra. Antes de los templos, antes de las religiones, antes de las guerras, existía un único lenguaje, un idioma sagrado que unía a todos los hombres. Un verbo purao, un sonido original, un eco de la unidad. La Biblia lo llamó la Torre de Babel, pero esta historia no pertenece solo a Israel. Es un código universal, repetido en muchas culturas. Todas cuentan lo mismo. Hubo un tiempo en que la humanidad habló una sola lengua, y después esa lengua se rompió en 1000 voces. El misterio del lenguaje perdido. En Mesopotamia, mucho antes de la Biblia, ya estaba escrito en las tablillas sumerias. Allí se cuenta que en el principio los hombres hablaban un solo idioma. Los dioses, al ver su unidad, dijeron: confundamos sus palabras para que no se entiendan entre sí. Así nació la división. La torre de ladrillos de Génesis no fue sino herencia de ese mito más antiguo. El mensaje es claro: cuando los hombres se unen en soberbia, la comunicación se rompe. En Mesoamérica, los mayas y los caíche lo contaron en el Popol Vuh. Dicen que antes del gran diluvio todos los pueblos hablaban la misma lengua. Después del cataclismo, esa unidad se quebró. Las tribus fueron dispersadas y cada una recibió su propio idioma, no como castigo, sino como consecuencia de una caída espiritual. La diversidad de lenguas fue reflejo de una humanidad fragmentada. En la India, los sabios hablaban de los yugas, las grandes edades. Durante el Satya Yuga, la era dorada, el hombre hablaba un lenguaje divino, el sánscrito cósmico. Cada sílaba reflejaba la esencia de la creación. Era un idioma vibracional, donde la palabra y la realidad eran lo mismo. Pero a medida que la humanidad descendió en el ciclo de las eras, ese lenguaje se corrompió, se dividió en dialectos y perdió pureza. El mensaje es profundo cuando la humanidad pierde su luz, pierde el verbo original. En Grecia se decía que Hermes, señor de la comunicación y de la astucia, fue quien regaló a los hombres múltiples lenguas. El don parecía bendición, pero también trajo división. Hermes conectó a los pueblos con comercio y caminos, pero al mismo tiempo sembró separación en las palabras. Así los griegos entendieron que el lenguaje es ambivalente, puede ser puente o puede ser muro. En China, antiguos textos dicen que el emperador Faxi entregó a la humanidad un lenguaje perfecto, reflejo del orden del cosmos. Ese idioma unía cielo y tierra, hombres y dioses. Pero con la corrupción humana, esa lengua se fragmentó en cientos de dialectos. Lo que había nacido como reflejo del Tao se volvió confusión. El mensaje es claro: cuando el hombre se desvía de la armonía, el verbo se deforma. Why, en la Biblia, el relato es conocido. En la llanura de Sainor, los hombres dijeron: construyamos una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos un nombre y no ser esparcidos por la tierra. Entonces el Altísimo confundió sus lenguas y detuvo la obra. La torre quedó inconclusa. La humanidad quedó dividida. Babel se convirtió en símbolo de orgullo, dispersión y desconexión. Interpretación doyo místico. En todas estas culturas contaron la misma enseñanza. Existió un tiempo de unidad en el verbo, pero la soberbia, la corrupción y la decadencia rompieron esa unidad. Así surgió la confusión de lenguas y la humanidad quedó dispersa. Pero escucha bien, Babel no fue un castigo, fue un espejo. El espejo que muestra lo que ocurre cuando el ego intenta usurpar lo divino. El verdadero lenguaje perdido no es un idioma humano, sino el verbo original, el sonido eterno que conecta al hombre con lo infinito, la vibración que une cielo y tierra. Por eso el Evangelio llama a Cristo el Logos,
el Verbo hecho carne. Él no vino a construir otra torre de soberbia, sino a restaurar la unidad que Babel rompió. Cristo es la anti-Babel. En él, cada lengua, cada nación y cada pueblo vuelve a hablar un mismo idioma, el idioma de la conciencia, el idioma del espíritu, el idioma del amor. La Babel universal nos recuerda lo que perdimos. El dojo místico nos invita a recuperarlo, no con ladrillos ni torres, sino con la palabra viva que nace del corazón. El mensaje eterno es esta: el Verbo une lo que el ego divide. El Verbo sana lo que el orgullo destruye. El Verbo despierta lo que la confusión adormece. Bienvenidos al dojo místico.